Ready. Muy buenos días, muy buenas noches, bienvenidos, como os digo siempre, a un programa más de, como no, Radio Ensite, la Fundación. Pero antes de empezar, nuestro agradecimiento, como no, a los amigos colaboradores que al descargar la revista Ralph en radioensite.org, hacen posible este proyecto de comunicación alternativa e independiente en Internet. Hoy vamos a meternos, como siempre, como hacemos siempre, con uno de los más fantásticos timos. Pues si tuviésemos poco ya con el timo de los bancos y sus hipotecas, grilletes con bolas de plomo, de los que se han instaurado en España, pues la peste política que nos desgobierna y sus aliados del amperio infernal. Las eléctricas que en las últimas horas, como sabéis, estoy sufriendo con la excusa del frío de esta ola supuesta invernal, han disparado el precio de la luz a niveles inauditos, disparatados. Vamos a seguir metiéndonos en este estado de desecho en que se ha convertido España con los partidos estatales, metiéndonos en la alcoba del campechano, alcoba que de oro ha pasado a ser de platino. Las amantes, las meretrices muy reales, como queréis llamarlas, cobran a escote con dinero nuestro, con dinero del súbdito español. Las cuevas del latrocinio, por desgracia, no se acaban aquí, siguen con las autonomías que van ya para récord un año tras otro, mientras la Unión Europea siga dándole a la barra libre de crédito sin fin. Cosa que nos tememos, o nos alegramos a lo mejor, vayan ustedes a saber, que pueda llegar a su término con la irrupción de los trumpetistas o trampetistas en Estados Unidos y su deseo de jibarizar a la Unión Europea, y que sea la Unión Europea, los europeos, los que corran con las consecuencias de sus políticas nefastas. Bueno, pues para hablar de todo esto y mucho más relajadamente, pero con determinación, tenemos a uno de nuestros antiguos invitados, José Luis Escobar, desde Alicante. José Luis, muy buenas noches, amigo, ¿qué tal todo por allí? Muy buenas noches, pues encantado de estar otra vez contigo. Este consorcio entre los oligopolios eléctricos y el Estado, hay una política de mentir por la cara, ¿no? Directamente. Claro. Hay que pagar un precio a las eléctricas por habernos cobrado durante años una factura inferior a la que teníamos que pagar, el déficit tarifario. Eso significa que las eléctricas tienen cogido al gobierno, sea del color que sea, por haberles hecho el favor de no cobrarnos la factura que teníamos que haber pagado, con todos los precios públicos que he añadido antes, de las nucleares, de las huertas solares, de la eólica. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que mentir, tiene que engañar, tendrá que utilizar recursos del legislativo, del ejecutivo y del judicial para devolver ese dinero a las eléctricas, nos guste o no nos guste. Ahora bien, que es el momento de pagar, cuando ya no hay remedio, ya es tarde para protestar. Ese dinero hay que pagarlo. Las eléctricas, además de cobrar lo que se las debe, querrán naturalmente tener negocio, tener beneficios. Pues todo eso lo tenemos que pagar nosotros. Sí, es muy fácil. Aquí se han hecho una política energética bastante demagógica, y siempre poniendo como condición que se pagará en un futuro, cuando el gobierno que hace la demagogia ya no esté. Bien, pues ha llegado el momento de pagar. ¿Sabes cuál es el sueldo de Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola? No lo sé, pero 42... seguro que tiene que ser... Sí. Claro, sí, tiene que ser muy alto, porque ese presidente y otros han permitido que la factura de la luz esté por debajo, o han cobrado por debajo del precio de la factura de la luz. Por habernos hecho ese favor, ese sueldo tiene que ser altísimo, así sin verlo. 42.000 euros al día. 42.000 euros al día. Al día. Pues los favores son enormes. Desde que tú pones un nivel muy alto a la enseñanza, con un nivel de excelencia muy respetable, hasta que de ahí nace un genio, aproximadamente pasa un siglo. Pero es que también es al revés. Si tú estropeas la enseñanza universitaria, puede que tardes un siglo desde que te pongas a recuperarla hasta que la recuperes, porque tienes que empezar desde abajo. Es decir, que esto que estamos hablando de la financiación autonómica llega hasta este extremo, que quizá haga falta 100 años en volver a recuperar el tono de excelencia que tiene, por ejemplo, Inglaterra. Es decir, si los mismos
que tienen que ser juzgados son jueces, pues lo que tenemos es un lupanar. O sea, tenemos un sitio, por lo que vemos en España, donde las plazas se hacen no en función de las necesidades del país y de conocimiento y de ciencia, sino en función de las necesidades personales de los amigos, de los amantes, del catedrático, etcétera. Y esto lo hemos vivido todos, ¿no? Si el banco se queda con dinero ilegítimamente ganado, no produce ningún efecto de orden público. Pero si se los devuelve a quien se lo ha quitado ilegítimamente, entonces sí que se produce una trascendencia de orden público. Claro, sí. Esto es la sentencia del Tribunal Supremo y este es el nivel jurídico que tenemos en España. Ha estimado que la cantidad sería de 4.000 millones de euros. La mayoría de los bancos ya lo han provisionado esas pérdidas por anticipado. Es decir, que no supondría ninguna catástrofe, sino una merma de beneficios, pero no catástrofe ni desorden público ni nada de eso. O sea, es una exageración totalmente infundada y sesgada. No, pero fíjate, analicemos este hecho porque es gravísimo. Las cajas de ahorro que están manipuladas por los políticos y sindicatos y patronal quiebran por su mala gestión o por, en fin, o entre otras cosas, por no meterme más a fondo, por su mala gestión, vamos a poner. Las cajas de ahorros llevan todo el sistema financiero, se lo llevan detrás, y España tiene que poner, el Estado español le necesita a uno de nosotros un montón de dinero para salvarlos. Perdido. Bien, pues gran parte de él. Claro. Los mismos a los que se les ha quedado dinero ilegítimamente de las cláusulas suelos, los mismos tienen que estar pagando ese dinero para salvar a los bancos, que a su vez han quebrado los políticos. Si te das cuenta, al final lo que se está defendiendo es a los políticos. Si realmente quiebra unos bancos y se produce un daño enorme a los accionistas o a los depositarios de ese banco, a los depositantes, los políticos que estaban detrás y realmente han causado ese daño estarían en la cárcel por una temporada larga. Ahora bien, si todos ponemos dinero para tapar esa quiebra, los políticos apenas se les toca, sí, hay unos juicios por ahí, pero vamos, se les ponen penas muy pequeñas en comparación al daño que han causado y aquí no pasa nada. Si para ello tenemos que corromper al Tribunal Supremo, para que diga que es mucho más importante el interés del banco que el interés no hace falta corromperlo, ya está corrompido por la propia origen de su elección. La ópera bufa continúa porque, claro, ahora han recibido en contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y están haciendo, ahora están, esto es lo que me parece es perpético, cómo están haciendo todo lo posible para no aplicar esa sentencia. ¿Qué han hecho? Han hecho un procedimiento extrajudicial por el cual un ciudadano se dirige al banco diciendo, oiga, devuélvame mi dinero, y el banco tiene 3 meses para devolverlo. Y en esos 3 meses se les da la oportunidad de cambiar el dinero en efectivo por productos bancarios. Pues pueden ser acciones, vaya usted a saber, o si no les meten a... Claro. Eso es preferentes, lo que productos preferentes. Exacto. Vamos. El timo de las tampitas. Eso es lo que el acuerdo que han llegado todos los partidos políticos. Y están todos poniéndose medallitas en la televisión diciendo que... Esto es importante. Todos ellos, incluido Podemos y los de Ciudadanos, las nuevas esperanzas blancas. Sí, no hay diferencia, ya se han mimetizado. O sea, pero lo que estoy diciendo es que Podemos y tal, metidos también en el ajo de los bancos. Está claro que han roto una regla que tenía 2000 y pico años de antigüedad, que nadie en toda la Edad Media, en toda la Edad Moderna, jamás la ha roto, que yo sepa, en ningún país del mundo. Si encima el Tribunal Europeo les da la razón, ya no merece la pena recurrir a Europa. Eso es lo que yo estaba pensando. Fue una sorpresa. Sí. ¿Nos nacionalizamos suizos o nos vamos para Estados Unidos con Donald Trump? No, hacemos un Brexit. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando Estados Unidos deja de ser hegemónico? Pues que el FED ya no puede estar imprimiendo con tanta libertad como lo venía haciendo hasta ahora. Hasta ahora el FED venía imprimiendo dinero y no se notaba la inflación porque ese dinero se estaba repartido por todo el mundo tiene dólares. Pero el momento que China empieza a coger y está empezando a coger la hegemonía comercial a nivel mundial, ese chollo se ha terminado y por tanto suben los tipos de intereses al no poder dar manguerazos de
de dólares, pues subirán los tipos de intereses allí. Y naturalmente en Europa. España está cubierta por el Banco Europeo, que está dando manguerazos, es decir, incrementando la deuda a España, la deuda estatal. En el momento que deja de hacerlo, se incrementan los intereses, la deuda que tenemos es impresionante, y todo el dinero que vaya a pagar esos intereses de la deuda habrá que restarlos en sanidad, habrá que restarlos en educación y habrá que restarlos en servicio. Es así. Nos encontramos ante la tormenta perfecta, unas consecuencias de un tipo, o sea, un ambiente revolucionario, se podría decir, revolucionario en España. Lo que hemos visto con el 15M lo podemos ver en los próximos años multiplicado por 3 o por 4, ¿no, José Luis? ¿Qué hemos hecho en España? Hemos educado mal a nuestros hijos porque tenemos un sistema de enseñanza auténticamente catastrófico, y ellos, aunque quisieran, no podrán mantenernos en nuestra vejez. Un país con estos no tiene solución. Tienes que empezar a crear una generación nueva que empieza a tener estos valores, entre otros el respeto al derecho, el respeto a la ley. Pero ojo, para que respeten la ley tienen que respetar la fuente de donde nace. Para que respeten la ley tienen que respetar a los políticos. Aquí, para volver a confiar en un político van a pasar años, porque precisamente lo que decía el 15M, el chasco ha sido terrible, porque la gente puso esperanza en unos nuevos políticos, en unas nuevas ideas, y han visto que se han convertido en las viejas formas en un plazo muy corto, en unos poquitos años. Eso significa, ¿cómo vuelves a sacar otra generación de políticos que provean de esperanza a la gente, al pueblo? Yo lo veo muy difícil. Y yo solamente lo veo cambiando el régimen y cambiando la educación, ojo, y esperando 40 años. El tema mental de considerar al Estado al revés de como se considera en España, en vez de como un proveedor, ¿no? Como un mal menor, que es como se debería considerar, como un mal menor. Eso es un cambio todavía más revolucionario que lo que yo creo que lo que tú has dicho. Todos los ideales por los que ha luchado durante años se han venido abajo. Por eso es un fracaso el 15M. Es un fracaso, claro. Al político hay que controlar. O sea, lo importante no es el político, es el control que tenga sobre él. Eso es lo que determina la acción del político. El político quiere el poder, eso está claro. Claro. Y ahora hay que dirigirlo. Si no cumples con lo que has dicho, te podemos quitar nosotros, no el partido, sino nosotros los ciudadanos. ¿Y por dónde hay que empezar? Pues hay que empezar por el diputado de distrito. Surge un problema como el de la cláusula suelo, como el de que he mencionado del puerto y la contaminación, y que el ciudadano pueda ir a una oficina electoral y decir, bueno, pregunto por mi diputado. Hemos absorbido la filosofía de la servidumbre voluntaria. El político me controla, bendito sea Dios, cuando es al revés. Tenemos que controlar al político, y el político es el que tiene que decir, me están controlando y bendito sea Dios. Claro, es decir, pasar de la servidumbre voluntaria a la soberanía. Ese es el cambio copernicano, ¿no? Es decir, que el político gire en torno a nosotros y no nosotros en torno al político. Que tenemos en España, que no es un sistema político, sino un régimen, en el sentido de que es un régimen que está hecho para personas concretas, no para leyes abstractas, ni para el bien comunes, ni para el bien de la ciudadanía, sino para personas concretas que se benefician de él. En este caso el rey, por ejemplo, el rey, ¿no? El rey y los jefes de los partidos políticos. Es decir, la ley, en vez de estar hecha para organizar la sociedad, está hecha para proteger a unos determinados individuos que abusan de ella.
No, Claro, la prensa se ha convertido en un tablón del poder porque está endeudada con ese mismo poder. Es decir, le están subvencionando, le están dando dinero, están en todos estos grandes periódicos. Jugaron a ser plataformas, empresas, grandes emporios comunicativos, querían ser grandes emporios comunicativos, hacer negocios. No la comunicación como un fin en sí mismo, sino como un medio para hacer dinero. Caso de Prisa, por ejemplo, ¿no, José Luis? Entonces, claro, o El Mundo. Entonces se han hiperendeudado y al final ha sido ese estado de partidos corruptos el que ha cuidado su rescate, el que los ha mantenido vivos cada vez con menos lectores. Entonces actúan pues de tablón de anuncios o de tablón ideológico del mismo poder que les paga. Es decir, que aquí todo es una compra y venta, y esto en ese sentido pues son una empresa mercenaria que ha perdido toda la credibilidad. No hay que creer en los partidos políticos, no hay que creer en los políticos, tenemos que creer en nosotros mismos. Nadie nos va a ayudar desde fuera, tenemos que ayudarnos entre nosotros, la sociedad civil, que es al final y a la postre la que cambia el país, la que lo hace mejor.